una de las citas imprescindibles cada año en este foro La Toja Vínculo Atlántico, que es el diálogo entre presidentes autonómicos, la mesa de presidentes autonómicos. Este año a Illa da Toxa acompañan a nuestro presidente de la Xunta de Galicia otros presidentes autonómicos que a continuación les paso a presentar. Están con nosotros Alfonso Rueda, como saben, presidente de la Xunta de Galicia, Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y Rocío Martínez Sampere, directora de la Fundación Felipe González, que será la moderadora de esta mesa. Hay varios temas pendientes, los retos de las autonomías, el debate abierto de política territorial, sin duda será muy interesante. Así que Rocío Martínez tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Y muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, por supuesto, a Amancio, a Marina, a Carmen por organizar este foro La Toja, que ya viene siendo un clásico, y además por hacerme este upgrade esta vez de moderar esta mesa, que es un clásico entre los clásicos, porque siempre tenemos esta mesa de presidentes autonómicos. Yo quiero empezar, presidentes, no solo por agradecerles a los tres su presencia, por supuesto al presidente Rueda, al presidente Paje, al presidente Clavijo, sino que quiero empezar por contarles, que por supuesto no lo tienen que saber, pero yo después de fin de año todos hacemos resoluciones de año nuevo, ¿verdad? Que cumplimos más o menos. Bueno, yo una de las que hice y tengo cumplida menos de lo que me gustaría es estudiarme el 19 español mejor. Estoy en ello, insisto, menos de lo que me gustaría, me queda mucho por leer, mucho por estudiar, pero porque yo soy una firme convencida que quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va, ¿no? Y tenemos que entender mejor nuestro pasado, y el 19 es un siglo que explica muchas cosas de lo que nos pasa actualmente. Y a mí me gustaría enfocar las virtudes de nuestro pacto constitucional y democrático del 78, porque cierran los 4 problemas endémicos de España que se ven muy bien en el 19 español: el problema militar, el problema de modelo de Estado, el problema del subdesarrollo y el problema territorial, ¿no? Y creo que nuestra Constitución nos permite por primera vez, en paz y en progreso, cerrar o encaminar estos 4 problemas que hemos, digamos, arrastrado y mantenido durante tantos años en nuestra historia. Y, por tanto, mi primera pregunta es una pregunta muy evidente, porque a veces el estado de las autonomías, como aquel coronel de García Márquez, no tiene quien le escriba, ¿verdad? No tiene quien le quiera. Entonces, mi primera pregunta es un poco de balance. De qué balance en estos más de 40 años podemos hacer de nuestra arquitectura institucional y territorial, de la arquitectura institucional y territorial de nuestro país. Y empezaría por usted, presidente Clavijo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a este foro. Y yendo al grano, yo creo que el Estado de las Autonomías es una historia de éxito. Creo que al final tenemos que remontarnos a de dónde veníamos. Veníamos de una guerra civil, de una dictadura, de muchos agravios, y digamos que los padres de nuestra Constitución fueron capaces de recoger distintas sensibilidades en aquel momento y distintos escenarios sociales en un Estado de las Autonomías, que si bien hoy podemos decir que nos hubiese gustado que se hubiese podido desarrollar un poco más, que se hubiese podido profundizar, pero la realidad es que fue lo mejor que se pudo hacer en el momento y en el contexto. Y si algo ha demostrado estos 40 años es que España se ha desarrollado. La España de aquel momento y la actual es totalmente distinta, con lo cual, con sus virtudes y defectos, para nosotros la valoración que hacemos es de una historia de éxito. Presidente Paje. Muchísimas gracias, Rocío. Y con el permiso del presidente de Galicia, mi buen compañero Fernando, presidente Rajoy, al vicepresidente de la Comisión Europea y también buen amigo, al responsable de esta magnífica cadena de hoteles, Amancio, y también amigo, el presidente Feijóo. En este mismo foro hemos coincidido en más de una ocasión y, bueno, en definitiva, a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo creo que es una historia, obviamente, de éxito. Probablemente el que sea de éxito es lo que molesta a algunos, porque si hubiera sido de fracaso sería
el planteamiento contrario. Dirían, ven, ya se lo decíamos hace 45 años, no podía haber café para todos. Y alguno lo hay medio intentado, ¿no? Voy a decirlo hoy con claridad que todavía no hemos llegado al 1 de octubre, que es mañana, porque si fuera el 1 de octubre casi como que se entendería más apropiado para la jornada. Yo creo que las autonomías han supuesto tres cosas. En primer lugar, hemos roto un maleficio histórico. España ha discutido a lo largo de su historia muchas veces por la fórmula del Estado, monarquía-república. Hemos terminado configurando una monarquía parlamentaria donde los poderes los concentra el Gobierno y en muchos el presidente del Gobierno, por lo tanto es una monarquía simbólica y casi con metabolismo republicano, que se ve obligada a caerle bien a la gente permanentemente y eso sin ir a elecciones. Es una monarquía, creo que perfectamente... la monarquía no ha impedido nada de lo que ha avanzado en España, más bien ha facilitado o ayudado a todos los avances, que eso es una legitimación de ejercicio de estos años. Pero la otra guerra permanente en España era la distribución territorial del poder, con causas en la larga historia, otras en la época de la transición y algunas más recientes. Pero la realidad es que lo hemos resuelto porque hemos definido un país al que no le llamamos Estado federal, porque tenía mala prensa, tiene mal carisma el nombre, pero que a la postre es una democracia federalizada de manera funcional. Y si en algo hay que avanzar en materia federal es en lo contrario, en el mismo eslogan que tiene el escudo de los Estados Unidos. Que de Estados Unidos, lo ponen además en latín, hablan en la pluralidad, la unidad, que es una forma de entender la pluralidad. A mí, cuando en España nos arrojan la palabra pluralidad como si eso fuera un elemento, como diría yo, de invocación a poder tener más privilegios o más derechos, me ofende, porque la pluralidad es una riqueza. E incluso la pluralidad dentro de Galicia, o no digamos ya las 7 islas de Canarias, que cada una tienen su forma de pensar. Pero en Europa, que estamos construyendo una unión, se utiliza el concepto de pluralidad y de diversidad para unir. Fue mucho más rápido en los Estados Unidos. Y sin embargo, aquí en España, cuando se invoca el concepto de pluralidad, lo es más bien para dividir o lo es más bien para romper. Pero es evidente que las autonomías hemos aportado tres cosas. Hemos acercado lo que más le importa de la democracia a la gente, son la sanidad, la educación, los grandes servicios sociales. Creo que la consolidación del sistema democrático en España tiene mucho que ver con que la ciudadanía ha visto una legitimación del modelo autonómico porque se arregla, porque vamos mejor en sanidad, vamos mejor en educación, porque esto ha pegado un cambio que no tiene discusión de ningún tipo, desde 40 años a esta parte. En segundo lugar, porque hemos dejado muy claro que unidad en España equivale a igualdad. Hoy el que más quiera defender la igualdad tiene que tener en cuenta que la segunda parte de la moneda es la unidad. La unidad de España garantiza la igualdad entre todos los pueblos de España. Y todo lo demás serían invocaciones y quien quiere romper la unidad, a la postre lo hace con un interés claramente de tener o vida aparte o privilegios. Por tanto, sí, yo creo que las autonomías hacemos como los tensores de las tiendas de campaña, atamos el sistema y el Estado al territorio y de alguna manera contrapesamos y contraponemos. Nos podríamos hacer una pregunta, y acabo. El constituyente dijo que tenían que tener autonomía Cataluña, el País Vasco y en su caso Galicia, ¿no? Más o menos. Enseguida se echó encima Andalucía y vendrían Canarias y dejó abierta la puerta a que el proceso democrático derivara en si otros pueblos accedían a ella. La conclusión es que todos dijimos que también nos apuntábamos a una taza de café para entendernos, ¿no? Café para todos. No sé si ya se lleva el café o ahora se llevan las infusiones o no sé, pero lo cierto y verdad es que de lo que se reparta todos. Ese es el concepto.
Y ese planteamiento tiene que ver con la unidad. Nadie discute la diversidad, nadie está en contra de la pluralidad, pero hablamos de igualdad en derechos, igualdad en oportunidades, y este es un planteamiento que hoy quien más lo garantiza, porque estamos ahí para pelearlo, somos las comunidades autónomas. Me gustaría que no lo tuviéramos que estar peleando las autonomías, porque realmente se garantizara desde la centralidad, desde el Estado. Y coincido que las autonomías han sido un acelerador incluso para la modernización económica del país. No es malo que haya una cierta sana competencia entre a ver quién tiene los mejores hospitales, a ver quién tiene las mejores carreteras. Eso, dentro de un orden, supone competitividad de un país que es europeísta de corazón, que es muy firme partidario de avanzar en la unidad europea, y las autonomías tenemos mucho que ganar en ello. Presidente Rueda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. La mayoría de la gente nos hemos estado viendo estos 3 días, por lo tanto aprovecho para volver a saludarlos y especialmente bienvenida al presidente Feijóo, después de esta semana intensa, venir a esta illa de tranquilidad de que intentamos que siga siendo Galicia y mucho más a ella datosa, seguro que le apetece especialmente. Por lo tanto, bienvenido presidente, bienvenido a todos los que están aquí, bienvenidos por supuesto tanto al presidente Page, que ya es un veterano en este foro, y al presidente Clavijo, que es la primera vez que viene a este foro, no a Galicia ni mucho menos. Me contaba antes que pasa unos días de verano en Orrosal, lo cual demuestra que en eso también es un presidente inteligente dentro de los muchos sitios bonitos que tenemos para venir. Orrosal es de los más bonitos, efectivamente. Bueno, no voy a decir nada muy diferente, lógicamente la pregunta es clara, directa, y 3 presidentes autonómicos dicen, ¿tienen que defender el Estado autonómico? Bueno, lo tenemos que defender porque nos toca gestionarlo y lo conocemos en el día a día. Bueno, efectivamente, yo creo que sería impensable plantearnos hoy en día nuestra organización política, nuestra organización territorial sin el Estado de las autonomías, e incluso pensando que habría que dar un paso atrás. Yo creo que las voces que hablan de recentralización son muy minoritarias y, en cambio, lo que hablamos es de avanzar cada uno, y ahora hablaré un poco, lo apuntaba el presidente Page, avanzar más, pero seguir avanzando en igualdad. Es verdad, cuando se planteó el Estado autonómico se hablaba de, y Galicia es una de ellas, además tenemos ese privilegio, esa suerte de una de las 3 nacionalidades históricas, que parecía que por ahí se iba a empezar el desarrollo del Estado autonómico y se iba a parar ahí. Enseguida se vio que no. Como decía Emiliano, todo el resto de territorios empezaron a decir que era bueno sumarse a ese planteamiento y pues menos de 40 años después, me parece mucho tiempo o poco, según lo que quieras analizar, pues el desarrollo autonómico está perfectamente consolidado y, sinceramente, yo creo que las cosas así funcionan mejor. A mí me gusta cuando traemos en el programa que tenemos en la Xunta de Galicia a gallegos que llevan muchísimo tiempo fuera de Galicia, y la Xunta de Galicia pues, los trae en una serie de programas para que conozcan la nueva Galicia, que a lo mejor hace 40, 50 años que no conocían, se quedan maravillados de lo que ha cambiado, ¿no? Evidentemente, nuestro mundo ha cambiado todo en 40, 50 años muchísimo, pero yo veo la cara y la reacción que tienen al ver los avances que hemos tenido en Galicia y en las comunidades autónomas en general, y eso ha coincidido bajo los estados autonómicos. ¿Y qué creo yo que aporta una gestión autonómica frente a una gestión central? Algo muy evidente. Cuando se dice siempre que las administraciones locales, y es verdad, son las más cercanas al ciudadano, y cualquier alcalde o alcaldesa te dirá, y los 2 presidentes autonómicos que tengo aquí fueron alcaldes, esa presión de tener los problemas muy cerca, yo creo que eso, trasladado a otros ámbitos de otras competencias, se da exactamente igual en las comunidades autónomas. Y un problema sanitario en un hospital de cualquiera de nuestros territorios es un problema que le llega directamente, por supuesto, a la Consejería de Sanidad, pero también a los presidentes. Y un problema de abastecimiento de agua te acaba llegando. Es que normalmente te llega, si no te llega en el mismo día, te llega al día siguiente. Y, por lo tanto, estás obligado, primero, a tomar conciencia. Segundo, por supuesto, intentar resolverlo o intentar
ayudar a quien lo tiene que resolver y a planificar para que no te vuelva a pasar. Y esto pasa en tantas competencias que antes digo que no se gestionasen tan bien cuando no había autonomías, pero no se gestionaban ni con esa inmediatez ni con esa conciencia de que tienes un problema de primera magnitud que tienes que resolver y que además, como decía Emiliano, te van a examinar cada 4 años como muy tarde, a ver si está resolviendo día a día problemas que antes tenía más lejanía. Por lo tanto, yo creo que solo por eso el Estado autonómico tiene plena vigencia. Y por introducir una idea más, que seguro que hablaremos el resto del debate, yo creo que el otro gran logro es que hemos ido creciendo todos en condiciones de igualdad. Es verdad que con el nexo común de la Constitución, cada comunidad autónoma ha ido aprobando sus estatutos. No todos los estatutos son iguales y después no todos los gobiernos que les ha tocado desarrollar esos estatutos lo han hecho igual de bien o igual de mal. Pero por lo menos eso ya va en la sana competitividad entre territorios, pero en condiciones más o menos iguales para todos, o por lo menos en las condiciones generales iguales. Después eso ya sé que puede ser muy discutible, pero creo que es igualdad que ha permitido un desarrollo armónico del país, del que todos seguimos formando parte. Claro, esto es fundamental. Al final, cada comunidad autónoma formamos parte de un conjunto que tiene que empujar armónicamente. Creo que esto es fundamental y creo que si esa igualdad se rompiese, el Estado autonómico se pondría en un serio quebranto y en un problema de viabilidad futura para avanzar en conjunto y seguir construyendo España de primer orden. Muchas gracias, presidentes. En realidad, igual ustedes no lo saben, pero esto era un poco una pregunta trampa, porque es evidente que ustedes han dicho que ha sido una historia de éxito, yo lo comparto, pero la pregunta inmediatamente posterior, evidente, es que si ha sido una historia de éxito, nos quedamos como estamos, y puede ser, porque a veces las cosas que funcionan no hace falta tocarlas mucho, eso es una aproximación razonable y yo insisto que lo ha sido y aparte que nos ha diferenciado de otros países de nuestro entorno como Italia, por ejemplo, donde las diferencias entre regiones y territorios son mucho más grandes justamente porque no tienen esta arquitectura institucional. Entonces, lo dejamos más o menos como está, lo adaptamos. Yo, como soy una reformista nata, pues diría siempre lo adaptamos y tocamos algunos márgenes o enfrentamos reformas de fondo, ¿no? Desde la constitucional a otras importantes, justamente para que esta competencia colaborativa y esta necesidad de coordinación tengan mejores cauces, ¿no? Esta sería mi primera pregunta, porque ustedes luego han sacado en estas respuestas cortas otros temas que también me interesa, que si quieren vamos después, ¿no? Pero veo una muy fundamental que se refería también el presidente Page, que como vimos en esta confusión a veces intencionada, ¿no? Donde las palabras ya no sabemos lo que significan, pero es que la pluralidad es una condición de la democracia, o es que alguien conoce algún país democrático que no sea plural. ¿Qué país no plural conocemos? Otro tema es la diversidad. Y eso seguramente tiene que ver con identidades múltiples y compartidas que tenemos. Y otro es la igualdad, que también a veces confundimos con la igualación. La igualdad no es la igualación, la igualdad no es uniformidad, ¿no? Y por eso yo soy una federalista, porque el federalismo es respetar el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, ¿no? Y cómo lo hacemos así. Pero, digamos, hay un tema que es saber hacia dónde queremos ir, y ahí los valores son importantes y creo que ustedes lo han sacado. Y un tercer tema al que también iremos, que es más político, porque de esta mesa de clásico de los clásicos, lo que hemos visto siempre en el Foro de la Toja es que aunque las autonomías gobiernan las cosas que seguramente son más preciadas para todos los ciudadanos, sanidad, educación, servicios sociales, en cualquier encuesta de un ciudadano en España dirá usted, ¿qué le importa más? La sanidad, la educación. Hay mucha menos polarización y hay mucho más diálogo entre los presidentes y la política autonómica de lo que puede haber en otras esferas de la política, como la nacional, aunque gestionen cosas donde, en teoría, no sé, política de defensa, política exterior, tendrían los ciudadanos, digamos, esas políticas les parece mejor que se acuerden, ¿no? Y esta es una de estas contradicciones políticas que vivimos últimamente. Son tres grandes temas que ustedes, en esta breve primera introducción, han puesto sobre la mesa, pero vamos a empezar por el de las reformas, si les parece. En el orden que quieran, pero si quieren podemos empezar por el mismo orden que hemos usado, presidente Clavijo. Sí, vamos a ver. El problema de tocar algo que ha sido un éxito y que sin lugar a dudas la sociedad
española no es la misma de hace 40 años. Bueno, la Constitución cumplirá en 5 años pues los 50 años. Es saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos viviendo un contexto político donde el debate se ha producido no porque haya un gran acuerdo para perfeccionar, mejorar, desarrollar más el Estatuto de las Comunidades Autónomas, que obviamente no pudo ser desarrollado en su totalidad, donde comunidades autónomas como la mía, la Canaria, que en este caso pues es diferente entre las diferentes, pudiésemos tener un mejor encaje o nuestras singularidades fuesen tratadas de manera adecuada. En lo que comparto que has dicho, o sea, todos iguales no es tratar a todos de manera distinta, no hay ninguna política más desigual que tratar igual a aquellos que somos diferentes, ¿no? Y eso, pues obviamente, aunque tenemos el último estatuto aprobado es el nuestro, que fue en el año 2018, de última generación, pues no siempre queda del todo bien recogido. Pero el problema es hacia dónde, ¿no? Porque ahora mismo me da la impresión de que las diferencias entre aquellos que quieren modificar la Constitución son tan grandes que mejor no tocarlo y dejarlo como está hasta que haya un acuerdo amplio, ¿no? Porque el debate, insisto, se ha generado porque algunos quieren irse de España, ¿no? No es un debate que se haya generado en un amplio consenso y eso está siendo utilizado políticamente y no podemos obviar el momento en el que estamos, ¿no? Y eso pues yo creo que puede quebrar esa igualdad. A nosotros vemos con mucha preocupación que se habla de deudas históricas, que se habla de condonaciones de deudas y eso lo tenemos que pagar todos y nosotros ahí no estamos. Es decir, si vamos a hablar de deudas históricas, también los canarios tenemos nuestras deudas históricas y seguramente los gallegos y seguramente Castilla, ¿no? Es decir, no podemos empezar una negociación en algo que ha sido un modelo de éxito y hablar diciendo yo tengo una deuda y a mí me deben. Oiga, mire, no, esto lo hemos construido entre todos y seguramente todos tenemos agravios, pero todos tenemos beneficios. Luego, en estos momentos, yo sí personalmente, y no eludo la pregunta, estoy convencido y siempre hemos creído que la Constitución se tiene que revisar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, pero en estos momentos el contexto político no creo que sea el más adecuado. Me está diciendo, presidente, si le entiendo bien, que justamente el debate independentista lo que hace es bloquearnos la reforma posible. Sí. Presidente Paje. Bueno, yo decía Buero Vallejo, que es ilustre ciudadano de mi tierra, de Guadalajara, decía que en momentos de tribulaciones, de dudas, es legítimo dudar lo que hacer. Y no pasa nada, hay momentos en donde no está claro si tienes que ir, y incluso cuando vas a vacaciones, dices, no sé si me voy al sur, si me voy al norte, claro, lo decimos los que estamos en el centro. Te tienes que ir a algún lado, no te quedas en el centro, no se queda de vacaciones nadie, nos vamos. Pero dudar lo que hacer es legítimo e incluso muy saludable. Yo desconfío de la gente que sabe perfectamente lo que tiene que hacer ante cada cosa. Pero decía Buero Vallejo, pero lo que no se puede dudar es lo que uno es. Entonces aquí todas las dudas que podamos tener sobre cómo cambiar la Constitución, mejorarla, son relativamente normales y pequeñas. El problema es que nos encontramos con gente que duda lo que es, que eso es más grave de gestionar. Claro, si uno no sabe si es de aquí o es de allá, si se llama así o se llama cual, pues entonces tiene un problema, ¿no? Yo cuando hablan de la España plurinacional, siempre digo, bueno, que España es una nación. Es lo que es y es lo que está aprobado en la Constitución. Tengan en cuenta que la ONU se llama Organización de Naciones Unidas. Y aquí solo se puede sentar España. España es una nación. Otra cosa es que sea pluriemocional, evidentemente. Desde cada rincón se siente España de una manera diferente. Pluriemocional lo que se quiera, incluso diría que tanto como personas. Pero la realidad es que no nos podemos engañar porque detrás del concepto nación va la configuración del Estado y, por tanto, el ser un agente en la política internacional. Hay gestos y análisis y matices en muchos aspectos en el mundo, pero es así. ¿Qué diría yo?
Lo primero es que la mejora, la Constitución es muy buena. La Constitución es muy buena. De hecho, cuando alguien habla de cambiarla, realmente no surge un texto alternativo de revisión. Puedes intentar modificar esto o aquello. Yo creo que en el ámbito autonómico sería un buen momento para que el Estado, que ha ejercido muy poco a lo largo de la democracia, la línea de armonización. Cuando se descentraliza e incluso se permite la capacidad legislativa a las autonomías, el Estado se reserva la posibilidad de armonizar los ordenamientos autonómicos para que no tengamos 17 países distintos. Y esto se ha ejercido poquito, muy poco. De hecho, el único ejercicio de armonización de toda la legislación española ha venido por las directivas europeas. Nos ha armonizado a todos más Europa que nosotros nos hemos preocupado de que esto no se vaya de madre. Punto primero que habría que reflexionar y que tendría que ver con un modelo federal. Y en tercer lugar, yo creo que había que intentar cristalizar un mecanismo de filtro a una anomalía que se produce en el sistema democrático. Yo no digo que al Congreso de los Diputados no vayan fuerzas que solo se representan a sí mismas y no tienen vocación de España. Yo represento a tal comunidad o a tal región, ¿vale? Y también es evidente que está muy lejos de ser verdad que el Senado era la Cámara de Representación Territorial, ¿vale? Pero se tiene que producir un filtro porque al Congreso, que en teoría es el órgano soberano donde se tiene que hablar de España en su conjunto, al Congreso van un 80% de diputados y diputadas a hablar del conjunto y unos pocos que van a hablar solo de lo suyo. Pueden, pero entonces yo lo que reclamo como presidente autonómico, que no puedo ir al Congreso y que además los diputados que se eligen en mis circunscripciones lo son por partidos nacionales, es decir, por partidos a los que se les reclama vocación nacional, no que vayan por barrios. Bueno, lo que reclamo es que si el Congreso o el Gobierno tiene que adoptar una decisión que afecta a todas las autonomías, que antes de que eso cristalice haya un órgano, Consejo de Presidentes o de territorial, donde podamos entrar a formar parte. Porque nos vemos muchas veces políticas impuestas por intereses de una parte muy pequeña que no es que afecten al conjunto, es que nos afectan luego a nuestra propia competencia. Por tanto, yo creo que podríamos avanzar en esa dirección, pero sin tener ningún tipo de ansiedad, ni estamos obligados a cambiar la Constitución. Podemos hacerlo, pero no estamos obligados. Y termino con una reflexión que hacía el presidente de Canarias, Fernando, bien con la deuda. Bueno, la deuda toda es constitucional. Quiero decirte que ninguna autonomía tiene deudas preconstitucionales. O sea, no sé a lo que llaman histórica, pero que la historia empieza en el 78, al menos la historia de la deuda, porque no existían autonomías. Con tanto, todas las deudas que tengamos son de la Constitución para acá. Y en ese sentido, si se habla de deuda histórica, todo. Lo que pasa es que algunos están intentando, como siempre, engañar y echan las cuentas según les interesa. No hablan de deuda financiera entre el Estado y las autonomías, de acuerdo con nuestra Constitución. No, hablan de una deuda de renta. Mi territorio tiene tanta riqueza y llevamos 40 años saliendo riqueza de aquí que va a repartirse en el conjunto de España. En eso consiste una nación. Como durante muchas décadas esa riqueza se ha generado por millones de españoles que se han desplazado a trabajar precisamente a esas zonas. De manera que cuando se habla lo primero que hay que negar de plano es las balanzas de renta, porque entonces negamos el Estado. Si hablamos de deuda y si hay un mecanismo de amortización, yo sería capaz de entrar en el análisis siempre y cuando tengamos claro que la deuda que se podría en un momento determinado asumir por el Estado en una razón de justicia es aquella que deviene de la infrafinanciación autonómica. Llevamos muchos años de retraso de financiación, entonces como el Estado no termina de aclarar el modelo de financiación, hay algunas autonomías, la mía desde luego, que tiene que acudir a deuda porque no les llega la financiación que le deben. Por tanto, esa deuda que es inducida por la falta de financiación tiene que tener algún tipo de solución porque si no sería injustísimo, ¿no? Bueno, Rocío hacía una pregunta muy concreta
introducir este bloque, que era, bueno, si todos hemos coincidido, y creo que coinciden los que están aquí, la ciudadanía en general, que el Estado autonómico funciona con todos los ajustes que haya que hacer, pero es un Estado, una organización territorial operativa, pues ¿qué hacemos? ¿La dejamos más o menos tal o hacemos más reformas? Esto es una pregunta muy pertinente, yo la vemos aquí en Galicia. Siempre en Galicia, como la mayoría de los que están aquí saben, la segunda fuerza parlamentaria no es el Partido Socialista, es una fuerza nacionalista independentista, como ellos mismos se definen. Y, por lo tanto, parten de la base de que la única forma de que se hagan bien las cosas desde la gestión política es restarle capacidad a otra organización, que lógicamente tiene que ser el Estado, porque si le estamos restando capacidad es que nosotros lo estamos haciendo bien. Y bueno, llegamos a planteamientos como 35 listas de competencias, sin siquiera priorizarlas. No, es que hay que aspirar a que nos transfieran todo esto. Esto teníamos que tenerlo y no lo tenemos. Y si no lo tenemos es que las cosas están mal. Y esta comunidad autónoma ha conseguido un traspaso de 3 competencias y usted solo ha conseguido una. Bueno, es que a lo mejor algunas de las que ha conseguido esa comunidad autónoma nosotros ya la tenemos, con lo cual convertir esto en un debate numérico nada más, esto es lo que estamos viendo. Por lo tanto, decir que una comunidad autónoma solo avanza porque le va restando cada vez más poder al Gobierno central, con independencia de que precisamente hay cosas que deben estar ahí para garantizar la igualdad de todos, eso es un planteamiento que creo que no va en contra del crecimiento armónico y no beneficia individualmente, por lo menos yo no considero que a Galicia le beneficie tener más competencias por el hecho de tener más competencias. Creo que es sin renunciar a ellas, por supuesto. Nosotros somos una comunidad autónoma histórica y, por lo tanto, es lógico que haya esa reivindicación, pero con sentidiño, como decimos aquí. Creo que es como mínimo no, más importante estar gestionando bien lo que ya tenemos que simplemente decir que hay que seguir modificando nuestro marco simplemente por tener casi competencias al kilo, sin que importe mucho cuáles son y cuáles no. Ya digo, insisto, ahí acabamos de hacer reclamábamos la gestión de nuestro litoral, somos la comunidad autónoma de España con más kilómetros de litoral, se nos negó, otras comunidades autónomas lo tienen y, lógicamente, ahí tenemos que ir con todas. Acabamos de hacer una ley para intentar gestionarlo por ese camino. Pero decir que las reformas tienen que venir de ir desposeyendo cada vez más a la nación de la que todos formamos parte, para decir que crecemos sin saber en qué estamos creciendo y al mismo tiempo estar descuidando lo que ya tenemos, donde ahí sí que hay que hacer reformas en lo que ya tenemos, ¿no? Y me voy al tema de la financiación autonómica, ¿no? Yo entre el debate, ¿quiere usted más competencias o quiere que las que tenga ya bien, las que tiene asumidas estén mejor financiadas? Yo creo que cualquiera que tenga responsabilidades de gobierno entiende perfectamente que el segundo planteamiento es el operativo. Por eso, y me vuelvo a ir a lo que decía al final de mi primera intervención, ojo con todos estos planteamientos porque nos hacen descuidar el común denominador que nos garantiza la igualdad. Y cuando alguien empieza a reclamar y a reclamar y a reclamar sin pensar cómo afecta eso al conjunto, pues volvemos otra vez a esa quiebra de la igualdad que es absolutamente fundamental. Y cuando alguien reclama también quiere que se le financien y, por lo tanto, eso sale de la parte general y las que ya estamos ejerciendo pues van a tener una peor financiación. Lo digo por estas reclamaciones que estamos viendo que están encima de la mesa donde, y troncando un poco con lo que decía Fernando, todos consideramos que debemos tener más financiación de la que estamos recibiendo y estoy seguro que todos tenemos razón, pero si olvidamos que eso sale de un conjunto global y hay peticiones individuales basadas en supuestos agravios casi milenarios, basados en supuestas transferencias mal hechas en su momento pero aceptadas, bueno, acabaremos cargándonos todo ese sistema. Por lo tanto, yo creo que reformas sí, reformas simplemente por planteamientos políticos y por decir que siempre estoy 3 pasos por delante de los demás, creo que eso es un tremendo error y que nos perjudica a todos directamente. Muchas gracias, presidente. Es que sí, mucha gente confunde el movimiento con el progreso, efectivamente, presidente. Mucha gente confunde el movimiento con el progreso. Pero ustedes no saben, yo es que soy catalana, no saben, pero claro, como no soy presidenta de la Generalitat no me correspondería, pero las ganas que me dan de entrar en este debate de las reformas, porque han hablado efectivamente de una financiación que lleva
más de 9 años de retraso. Han hablado de un Senado, que es una reforma eterna pendiente, justamente también para tener más mecanismos de coordinación, porque la descentralización tiene que ser eficiente y para que sea eficiente tiene que estar bien coordinada, ¿no? Y es este equilibrio entre la diversidad y la unidad. Yo creo que ningún ciudadano de España, cuando en marzo del 2020 tuvimos la terrible pandemia, todos queríamos un Ministerio de Sanidad, todos queríamos un Ministerio de Sanidad que tuviera la fuerza necesaria para poder coordinar de todos los ciudadanos las políticas necesarias. Y queremos eso a la vez que queremos que una comunidad autónoma nos gestione, ¿verdad?, nuestros centros de atención primaria. Y por eso es la coordinación. Pero, en fin, no voy a entrar más en este debate porque nos quedan muchas cosas pendientes. Y mi segundo bloque de preguntas, como les decía al principio, tiene que ver en esta aparente contradicción, ¿no? Que cualquier ciudadano, si tú le preguntas incluso cómo se define ideológicamente y por qué políticas públicas, te van a citar la política fiscal, la educación o la igualdad, que son justamente las que gestionan las comunidades autónomas, y observamos menos polarización en la política autonómica, y lo vemos cada año en la toja, ¿verdad, Amancio?, en la sesión de presidentes autonómicos, que no en el Congreso de los Diputados, donde en teoría las competencias propias que tienen son de otras políticas que tendrían que generarnos, ¿verdad?, la política europea, la política internacional, en fin, grandes consensos. ¿Por qué? ¿Por qué, presidentes? Bueno, yo creo que hay separación de poderes. En el Congreso de los Diputados está el Poder Legislativo. Bueno, y aquí está me refería a la política nacional. Bien, vamos a ver. Nosotros, y yo comparto con lo que el compañero Emiliano decía, o sea, nosotros nos encontramos en muchas ocasiones huérfanos y ausentes de las decisiones que toma el Gobierno de España. No son consultadas, no las entendemos, no son tomadas en muchas ocasiones con transparencia. Y la realidad es que nos afectan directamente. Y luego nosotros tenemos que explicar. Y voy a poner un ejemplo muy claro. O sea, el Gobierno de España o Pedro Sánchez decide de manera unilateral cambiar su política con Marruecos, y Canarias ni estamos, ni nos enteramos, ni sabemos por qué, y nos enteramos por una carta que se publica en un medio de comunicación de Marruecos por parte del rey de Marruecos. Entonces, la cogobernanza... y ahí no hay que modificar nada, no hay que modificar Constitución, no hay que modificar nada, es una cuestión de voluntad política, ¿no? Yo la única conferencia de presidentes, porque yo sostengo que lo que ocurrió con la pandemia no fueron conferencias de presidentes, fueron reuniones para coordinar un fenómeno global que nos golpeó a todos, pero la última que se celebró presidiendo el Gobierno de España, Mariano Rajoy, que se hizo en el Senado, donde pudimos debatir asuntos como el reto demográfico, porque España, que son retos que se están aparcando, que nos van a afectar directamente y que mientras estamos enfrascados en otras historias no se está evaluando. Es que la población envejece, las enfermedades se cronifican y eso está impactando directamente en los servicios sociosanitarios y sanitarios de las comunidades autónomas. Y seguimos teniendo la financiación del 2009. Del 2009 al 2024 que vamos a entrar, pues imagínense, es una cuestión básica, pero es que ¿cómo vamos a hacer sostenible el estado de bienestar? ¿Qué sistema de financiación vamos a tener? ¿Vamos al coste efectivo de los servicios? ¿Ese debate se está prestando o se está teniendo en estos momentos? No. Y el problema es que la ciudadanía se frustra, cada vez nos vemos más asfixiados los presidentes autonómicos de prestar de manera digna ese servicio sanitario, esa educación. Hablamos de los cambios legislativos en educación también, que cada vez, claro, yo como soy de la periferia y tampoco estoy en esos grandes partidos, pues al final pues vemos cómo sistemáticamente se cambian las reglas de juego, se genera desconcierto, ¿no? Entonces, creo que tiene en ese aspecto, al menos en nuestra opinión, debemos buscar ese mayor consenso, debemos buscar ese espacio donde podamos debatir de los problemas. Luego ya nos pelearemos en el Congreso, ya nos pelearemos cuando tengamos que pelear, que no vamos a pelear seguro, pero bueno, ya eso lo haremos fuera. Pero hay determinados asuntos donde creemos que es importante que esa coordinación se pueda dar entre los presidentes autonómicos. Y comparto también con Emiliano que no es el Senado, la Cámara.
La Cámara ahora mismo del Senado se ha quedado, y yo estuve 4 años en el Senado recientemente, se ha quedado como una Cámara donde ni es segunda lectura, ni hay convencimiento, ni siquiera los territorios están estando representados, las singularidades. Bueno, una Cámara de puro trámite que habría que ver en el futuro qué hacemos con ella, porque ni siquiera en esa Cámara están los presidentes autonómicos, que deberían estar de alguna manera continua en el tiempo. Presidente Sí, Fage. pero bueno, yo creo que si viéramos la historia de estos 45 años, si hiciéramos una hipótesis de imaginarnos que no han existido, digamos, invectivas y ataques de los independentistas, y antes no tan independentistas, más nacionalistas, pero bueno, para entenderlo, si quitáramos ese debate, yo creo que el ruido en general de las autonomías respecto del Estado y del Estado de las autonomías es de bajo tono, no es conflictivo. Estamos mucho más de acuerdo en muchas más cosas de las que discrepamos, y que haya diferencias son al final de gestión, sobre problemas concretos, que en todo caso son saludables en democracia, o sea que tampoco… los presidentes autonómicos es fácil que coincidamos mucho en muchos problemas, porque nosotros somos, otra cosa es que estuvieran aquí los jefes de nuestras respectivas oposiciones. Se vería ya lo que pasa. Pero porque tenemos los mismos problemas en su conjunto y quieras o no, de una forma u otra terminamos administrando las cosas de una manera muy equiparable. Tengan en cuenta que el 90% del gasto de una autonomía, el 90%, pues no digo yo que alguno no se dé un caprichito y tal, pero el 90% son sanidad, educación, bienestar social. Es decir, no hay casi margen de maniobra. Por eso cuando hubo que afrontar recortes, no era lo mismo el recorte que se aplicaba al Estado a sí mismo, que se aplicó un cinturón muy ligerito, que los agujeros del cinturón a las comunidades autónomas. Era más complicado el recorte, aplicárselo a las autonomías, porque afectaba a hospitales, afectaba a centros de salud, afectaba a colegios, a universidades, claro, lo que la gente palpa y ve, y es el 90% también de su vida cotidiana. Puedes en un momento determinado renunciar a abrir un consulado en Armenia. Yo no sé, no tengo nada en contra, pero bueno, eso se nota lo que se nota. Sin embargo, nosotros administramos competencias calientes, que se llaman, calientes, muy calientes, que gestionan millones y millones de decisiones al cabo del día del sistema sanitario o el sistema educativo, que afectan a todas las familias y por tanto, a la postre, con algunas diferencias de gestión, según seamos del PSOE o del PP o de Coalición Canaria, pero con algunas diferencias, a la postre, la inmensa mayor parte de lo que hacemos en las autonomías casi es intercambiable, creo, visto con perspectiva. ¿Dónde está el ruido? ¿Qué es lo que distorsiona? ¿Qué es lo que hace que mucha gente en España piense que las autonomías, lejos de unir, rompemos? No es el comportamiento de las autonomías, no es, eso es engañarnos a nosotros mismos, es simplemente el uso de un poder equiparable al de Alfonso o al de Fernando o al mío, porque son presidentes firmados con el decreto del rey y con el mismo artículo de la Constitución, utilizar el poder autonómico, que es un poder constitucional que te otorga la Constitución, para subvertir la Constitución o para atacar los derechos de los demás. Eso es lo que genera disonancia y disturbio, y es lo que hace que nosotros no podamos estar impasibles. Algunas veces me dicen, ¿y por qué te hablas tú de política nacional? Primero porque quiero, que esto parece mentira que haya que explicarlo, primero porque quiero, obviamente, pero en segundo lugar porque es que creo que debo, porque yo soy el representante del jefe del Estado en mi tierra. Cuando se habla de que unos tienen un derecho, no saben dónde, a querer votar ellos, aunque votar sea que sigan las cosas como están, no. Si es que en eso consiste la soberanía. La soberanía es quién vota, y la soberanía es del pueblo español. Cuando se habla de los problemas del pueblo español, deciden los españoles. Pero esto pasa en Estados Unidos, en cualquier país normal. De manera que cuando alguien intenta conseguir el derecho a poder decidir por su cuenta, ya es independiente, aunque decida quedarse. Es como si un chaval con 39 años no se quiere ir de casa de sus padres. Poder puede, o sea, es independiente es, lo que pasa es que está más a gusto en casa de sus padres, pero es independiente de facto, ¿no?, para entendernos. Se trata de lo contrario, y por tanto con las cosas de comer no se puede jugar. ¿Cuál es el problema? Que después de 45 años yo he visto dos fórmulas. Una, la del lehendakari vasco, que el otro día
con educación, sinceramente, y yo creo que con buena intención, hizo un planteamiento que más o menos venía a decir: si es que ya dijimos que esto del café para todos no está bien, que se nos tendría que dar a las tres históricas un poquito, claro, tú estás aquí afectado, se nos tenía que dar a las tres históricas un poquito de burbuja aparte, ¿no? Bueno, obviamente no cuela. Y sobre todo en este ambiente queda muy por debajo de lo que están planteando otros, que es literalmente, oiga, que ya está bien, que nosotros queremos decidir irnos, y es que yo creo que es mejor que algunos tengan claro, como en el Mago de Oz, el camino de baldosas amarillas, además de ser tortuoso y tener muchos problemas, a mi juicio, en este caso, el camino del Mago de Oz de baldosas amarillas acaba en ninguna parte. Es mejor ponerse colorado una vez que 100 amarilla. Presidente Rueda. Sí, a la pregunta de por qué hay una buena relación entre comunidades autónomas, que yo creo que, por lo menos entre las que queremos ser iguales, y creemos que eso es un principio fundamental, bueno, pues primero es una realidad, y segundo, pues responde a que tenemos los mismos problemas, básicamente. Luego ya está la habilidad de cada uno para saber gestionarlos, pero los problemas son muy parecidos y las soluciones en lo básico probablemente igual, ¿no? Y me hace mucha gracia porque los tres sabemos, y el presidente Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicia también, que aquello que te está achacando la oposición a ti respecto a un problema fundamental es probablemente lo que tu propio partido, donde es oposición, le esté diciendo al que gobierna. Por lo tanto, insisto, en cuestiones fundamentales y con independencia de la habilidad para saber responder. Por lo tanto, y la cercanía de los problemas hace que hablemos entre nosotros a ver quién tiene una solución. Otra cosa diferente es, y ya entramos en la cogobernanza, en este Estado autonómico del que estamos hablando, de quien tiene que coordinar. Yo creo que ahí influye mucho primero los momentos políticos, este es un momento claro, y después incluso los talantes personales. Yo, por lo menos mi experiencia en este año y medio es que yo veo a ministros que visitan Galicia, muchas veces para hablar de competencias prácticamente exclusivas de la Xunta de Galicia, y algunos te avisan y otros ni siquiera eso. Tú te enteras que están en tu comunidad autónoma porque lees los periódicos o ves la tele o escuchas las radios. Y esto es así. Por lo tanto, y efectivamente, los representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma no es el delegado del Gobierno, es el presidente del Gobierno autonómico. Yo me entero a veces que hay ministros en Galicia hablando de competencias de la Xunta de Galicia, insisto, porque veo los medios de comunicación. ¿Esto es normal? Bueno, pues no debiera serlo. Todo porque además tenemos unos mecanismos complejos. La conferencia de presidentes efectivamente es el órgano superior, pero después hay conferencias sectoriales donde nos reunimos 17 comunidades autónomas más el ministerio correspondiente y donde deberíamos llegar a acuerdos. Y, por cierto, se están reuniendo cada vez menos, y donde ahí también tendría que estar la habilidad del que plantee el acuerdo para intentar generar consensos en las cosas de comer, entre comillas, donde pues a veces es más fácil, porque realmente vuelvo a lo de los problemas comunes entre comunidades autónomas, y eso también influye mucho en el momento político. Voy a poner un ejemplo de la diferencia, voy a poner dos, si me permiten, de la diferencia entre entender bien la cogobernanza o no entenderla. Uno, algunos de ustedes, el comisario Sinas ayer tenía ocasión de decírselo, creo que un fracaso del modelo de cogobernanza, en el momento en que menos hacía falta, es toda la gestión de los fondos MRR, donde una parte se le transfiere a las comunidades autónomas y la otra se reserva sin que tengamos mucha información y con el reloj corriendo cada vez más. Esto, a estas alturas del modelo autonómico, que hayamos fracasado en esa cogobernanza, me parece especialmente grave. Y otro ejemplo de la diferencia entre que funcione esa relación, que al final son relaciones personales, porque las administraciones no son máquinas abstractas dirigidas por la inteligencia artificial, no, están dirigidas por personas, y al final las decisiones que se toman dependen de las decisiones que toman las personas que las dirigen. Estamos en plena fase de elaboración de los presupuestos, todos. Y todos, por lo que hemos hablado y por lo que yo he podido hablar con otros presidentes y presidentas, todos queremos hacer nuestro presupuesto en tiempo y forma, es decir, hay que estar haciéndolo ahora para que pueda entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Desde luego Galicia lo va a hacer. Pues a día de hoy ninguno sabemos datos fundamentales que se nos tendrían que estar comunicando desde el Estado, desde el Gobierno central. Yo le he preguntado a Emiliano a ver si me sopla algo. El otro día estuve con el presidente Barbón a ver si me dicen que no saben nada. Yo quiero pensar que
Lógicamente es verdad como todos y esto es un ejemplo de que las cosas pueden funcionar de una manera u otra. A partir de ahí no tenemos tiempo para intuir por qué este año no tenemos los datos de lo que vamos a recibir todas las comunidades autónomas, ¿no? Todo el mundo se puede imaginar que es porque, en fin, se están ventilando dos cuentas a la vez, por lo menos es mi convicción, pero eso es un modelo de cogobernanza que tendría que funcionar para darle coherencia al Estado autonómico y que en estos momentos no se está haciendo. Eso al final depende de las decisiones de las personas que tienen que tener esa comunicación, esa cooperación o no tenerla. Y me voy desde este caso, que creo que es el más flagrante en estos momentos, a esas visitas diarias de ministros. Yo desde luego las tengo y supongo que, no sé si os pasará a vosotros, os pasó en el pasado, pues es difícil de entender, ¿no? Y a veces ni siquiera sabes cómo explicarlo como representante ordinario del Estado en cada comunidad autónoma. Muy bien, presidentes. A ver si intento hacer un resumen, que es también mi rol como moderadora. Por un lado, políticamente, es que la política es todo aquello que tiene consecuencias. Hay gente que se cree que la política es no sé qué de las narrativas y de las declaraciones, pero no, es lo que tiene consecuencias. Y los presidentes de las autonomías gobiernan sobre lo que Emiliano decía, las cosas del comer, y por eso tienden a estar más de acuerdo, ¿no? Y cuando se gobierna sobre las cosas que tienen consecuencias sobre los ciudadanos al final y cosas más concretas, uno tiende a estar más de acuerdo, digamos ya, para si lo entendemos todos. En segundo lugar, historia de éxito de las autonomías sí, pero reforma de la financiación, la han citado los tres, institucionalización de algunos mecanismos como una conferencia de presidentes que te permita hablar de manera ordenada y fijada de manera más horizontal, y luego lo que yo llamo las 4 Cs, que son cogobernanza, competencia, colaboración y coordinación, ¿no? Seguramente reformas en este sentido con el papel del Senado, ¿no? Yo diría que ahí podríamos ustedes, que son de 3 familias políticas ideológicas distintas, ahí nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Entonces, como hay tan pocos acuerdos en este país, pues aquí tenemos algunos acuerdos de futuro sobre los que mirar y caminar, ¿no? Y como nos queda muy poco tiempo ya, el tercer bloque, que es además, ¿sabes qué, presidente Page? Yo como no solo defiendo la libertad de expresión, sino el deber cívico, y más cuando alguien ha sido o es representante del Estado, de expresarse siempre con responsabilidad, pero sobre todo también con libertad. A mí me gustaría darles este último minuto a cada uno de ustedes para que hablemos de lo que decíamos al principio, ¿no? De esta confusión de las palabras que tienen que volver a significar algo y de qué orientación política y de futuro le ven, visto lo que está ocurriendo actualmente. Así que, presidentes, por favor. Yo brevemente, primero, Rocío, para no dejar escapar al vicepresidente de la Comisión que está aquí, a nosotros nos gustaría que Europa mirase más a las comunidades autónomas. Sé que es muy difícil y nos sentimos más comprendidos, escuchados y entendidos, al menos en Canarias, por las instituciones europeas que en muchas ocasiones por el Estado. A partir de ahí, yo solo quiero hacer una reflexión. Creo que el gobierno, cualquier gobierno, es un medio para conseguir un fin. En este caso, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, resolver problemas. El gobierno no puede ser el fin. Por eso, un gobierno a costa de cualquier cosa, nosotros creemos que no es adecuado. Presidente Page. Bueno, yo creo que es evidente que en España ahora hay claramente un momento de zozobra, de inquietud. Puede que haya analistas políticos y consulting en Madrid que lo disimulen todo, pero la realidad es que yo lo que noto en la calle es que la gente está digiriendo o sabe que no lo va a poder hacer, no lo sé, cualquier cosa, pero está metabolizando con preocupación el ambiente político nacional. Esto se nota. Nosotros somos parte interesada porque del resultado, pues nos va a tocar gestionar al menos parcialmente algunas de las cosas que salgan de esta legislatura que está por empezar definitivamente. Hay preocupación, sí, y tenemos muchas interrogantes. Yo particularmente sobre las cosas que se hablan, muy particularmente sobre, por ejemplo, la amnistía, tengo preguntas que me gustaría tuvieran alguna explicación, porque de ahí puede salir una defensa o lo contrario, o al menos una tranquilidad, pero hay muchas interrogantes,
en relación con ese tema que plantean los independentistas. La primera es preguntarles a los independentistas que si no consideran inmoral ser ellos mismos los que se voten su disculpa. Es una autoamnistía. Se la votan ellos. Si no, no sale. En condiciones normales, cuando uno estamos afectados por una decisión, nos ausentamos de los órganos de dirección. Por tanto, para mí ya tiene una discusión este planteamiento que hacen los independentistas. Hasta ahora se ha estado diciendo en España que no cabía la amnistía y que por eso se tramitaban indultos, que por cierto se tramitaron bajo condición de no volver a hacerlo. Bajo condición. De forma que yo me gustaría tener una aclaración, es decir, si alguien se va a poner a hablar de este tema, me gustaría saber si primero se va a poner como condición para hablar, el que no volvamos a las andadas. Porque es que si no, la sensación de ridículo que podemos hacer es espantosa, espantosa. Y a esto hay que añadirle también una duda que me produce desde el punto de vista constitucional. El constituyente, yo digo lo que dijo Salvador Illa el 24 de julio, el día siguiente de las elecciones. Él dijo, ni amnistía ni referéndum. Es verdad que luego podemos interpretar y ver opciones, todo se puede discutir, pero la realidad es que dejó muy claros los límites. Y lo dijo al día siguiente de las elecciones, no antes. Pero la realidad es, nos vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿en la Constitución española se recoge el derecho a que un diputado más, es decir, que hace mayoría, puede aprobar espacios de impunidad? Es decir, el PSOE, con mayoría absoluta, ¿puede amnistiar a toda la gente que haya hecho alguna travesura? ¿Eso lo permite la Constitución? ¿De eso es de lo que estamos hablando? Porque hoy hablamos de esto, pero se podría predicar sobre temas de corrupción o sobre temas de cualquier otro índole, ¿no? Es complejo, es complejo. Y además es que parto de la base de que todo va a terminar antes que puesta en marcha este problema. Lo digo porque, desde mi punto de vista, y sé que hay líderes políticos, mire, yo de Sánchez, como comprenderán, al presidente del Gobierno en funciones, lo conozco bien y creo que es una persona que se resiste todo lo posible a que le coloquen una camisa de fuerza, Y no creo que se esté planteando gobernar con una camisa de fuerza. Y confío en ello, quiero confiar sinceramente, para que quede claro que cualquier escenario ahora mismo es posible. Pero porque además, yo es que creo que los independentistas van a terminar retrocediendo mucho, van a tener que retranquearse mucho del derecho a decidir, por supuesto. Y, por supuesto, también de su propio concepto de autoamnistía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aun en el supuesto de que se aprobara en el Congreso, antes de que entre en vigor, lo va a tener que analizar el Tribunal Constitucional. No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender el concepto de lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables. De manera que, a la hora de llevarlo a la práctica, todo esto genera mucha confusión. Yo, de momento, como no sé exactamente en qué puede acabar y me falta toda la información, quiero confiar en que las posiciones centrales de mi partido van a seguir siendo la defensa de la Constitución, la unidad, porque garantiza la igualdad, es nuestra esencia genética casi como partido, ¿no? Quiero confiar en eso y, por tanto, tengo claro que esa confusión requiere aclararse con algunas preguntas que tenemos que hacer y que tienen que ser contestadas. Presidente Herrera. Sí, no, bueno, estaba escuchando al presidente Page, como todo el mundo, ¿no?, con una enorme atención, y creo que es muy trascendente lo que ha dicho y lo que ha expresado, ¿no? Yo simplemente creo que poco más hay que añadir. Hemos llegado 40 años después a este Estado autonómico con muchas dificultades, con muchos esfuerzos y basándonos en dos cosas fundamentales, que es respetar el ordenamiento jurídico que está por encima de todos y a todos nos iguala,
y precisamente eso, la igualdad fundamental y a partir de ahí la libre competencia, pero entre iguales y en condiciones de igualdad. Y creo que esas dos cosas deben ser sagradas y nada valdría la pena, nada merecería ni nada debería estar por encima de eso y espero que así siga siendo por el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes.